En la gestión de carteras y en el asesoramiento financiero a nuestros clientes, tenemos que ser conscientes de que tan importante como definir unos objetivos de rentabilidad es también definir unos objetivos de riesgo. Para esto, para poder definir esos objetivos y para poder gestionarlos, tenemos que ser conscientes y tenemos que aprender determinados conceptos que nos van a ayudar a gestionar esos riesgos y a mitigarlos en la medida de lo posible. El riesgo es un concepto abstracto, que para cada uno de nosotros pueden significar cosas muy diferentes. Para unos clientes el riesgo significará la pérdida total del capital, para otros clientes el riesgo significará simplemente una pérdida, aunque sea mínima, del capital, para otros significará incertidumbre, para otros significará una fluctuación excesiva de las rentabilidades o de los precios de nuestras inversiones, con lo cual en el argot financiero lo que solemos utilizar para hablar de riesgo es un término estadístico, la desviación típica o la volatilidad. La volatilidad no es más que las distintas variaciones que hay en las rentabilidades de un activo. En este sentido, decimos que un activo tiene mucha volatilidad cuando sus variaciones periódicas, ya sean diarias, semanales, mensuales, son muy elevadas. Es decir, hay mucha diferencia entre las rentabilidades, por ejemplo, de un día y del siguiente, con lo cual en este caso diremos que ese activo tiene mucha volatilidad, es decir, que es un activo arriesgado. Por el contrario, en un activo en el que esas variaciones son mínimas o son muy pequeñas, diremos que ese activo tiene poca volatilidad o que es un activo más conservador, un activo menos arriesgado. Ese sería el concepto de volatilidad. Y por otra parte, hay otros conceptos que tenemos que conocer que están también de alguna forma estrechamente ligados al concepto de riesgo. Uno de ellos, por ejemplo, es la beta. En la teoría de gestión de carteras decimos que la beta es ese riesgo no diversificable, es ese riesgo sistemático, es decir, yo por el hecho de invertir en un mercado siempre voy a tener un riesgo que no voy a poder diversificar, que no voy a poder minorar. Eso es la beta, es la exposición que yo tengo al mercado financiero en el que estoy invirtiendo. En este sentido, lo que decimos es que si un activo tiene beta 1, es un activo que tiene una exposición neutral a mercado. Por poner un ejemplo, en un fondo de inversión que invierte en el IBEX 35 o cuyo índice de referencia es el IBEX 35, si decimos que ese índice tiene una beta 1, si el IBEX 35 sube un 10%, mi fondo de inversión subirá un 10%. Eso es beta 1, pero nos podemos encontrar fondos que tienen una beta superior a 1. Nosotros ahí decimos que son activos o que son fondos de inversión que son más agresivos, es decir, que tienen más exposición al mercado. Por seguir con el ejemplo anterior, si nosotros tenemos ese fondo que invierte en el IBEX 35 y en vez de beta 1 tiene beta 3, si el IBEX 35 sube un 10%, mi fondo al tener beta 3 subirá un 30%. Pero también nos podemos encontrar con beta 0, es decir, sin exposición a mercado. Por ejemplo, esto es la beta que buscan muchos de los gestores alternativos, que no quieren exposición a mercado, es decir, que buscan generar rentabilidades positivas en cualquier escenario de mercado. En ese sentido diremos que si mi fondo tiene beta 0, no tiene exposición a mercado, con lo cual las fluctuaciones del mercado no le afectarán. Pero también podemos encontrar activos, fondos con beta inferior a 0, es decir, con beta negativa. Esta beta lo que significará, y siguiendo con el ejemplo anterior, es que si yo estoy invertido en un fondo cuyo índice de referencia es el IBEX 35 y tiene beta, por ejemplo, menos 2, si el IBEX 35 cae un 10%, mi fondo subirá un 20%, o si el IBEX 35 cae un 10%, mi fondo caerá un 20%. Eso significaría tener beta negativa. Otro de los elementos, otro de los conceptos que tenemos que conocer es la correlación. Decimos que hay correlación a mercado cuando el activo en el que invertimos, cuando el fondo, por ejemplo, de inversión en el que invertimos, se mueve en el mismo sentido que el mercado. A diferencia de la beta, la correlación siempre se moverá entre menos 1 y 1. Por lo tanto, diremos que un activo puede tener correlación perfecta y positiva, eso será correlación 1, que podrá tener correlación perfecta y negativa, eso será correlación menos 1, o que podrá tener correlación 0. Aquí de lo que estamos hablando es de la variación en el mismo sentido, con el mismo signo del mercado, a diferencia de la beta que hablábamos de la sobreexposición que yo podía tener
a mercado. Con lo cual, si el índice de referencia en el que invierto, y por continuar con el ejemplo del fondo del IBEX 35, si cuando el IBEX 35 sube, mi fondo sube, diremos que tiene una correlación alta. Si cuando el IBEX 35 sube, mi fondo no hace nada, diremos que tendrá una correlación 0. Y si cuando el IBEX 35 sube, mi fondo baja, diremos que tendrá una correlación negativa. Y por último, otro de los conceptos que debemos aprender es el de la diversificación. Por sentido común, todos sabemos que cuando realizamos inversiones siempre tenemos que buscar una correcta diversificación entre diferentes activos para diversificar los riesgos de mi inversión. Pero es muy importante también saber que cuando buscamos esa diversificación tenemos que buscarla en función de unas correlaciones. No serviría de nada diversificar una cartera entre 100 activos que tienen la misma correlación. ¿Por qué? Porque el efecto diversificador sería 0, porque todos los activos están correlacionados, todos los activos, como hemos dicho antes, se mueven en el mismo signo. Con lo cual, y como veis en la tabla que tenéis en pantalla, lo que tenemos que buscar es la diversificación entre un número suficiente de activos que presenten distintas correlaciones. En este ejemplo, veis que dos activos con una determinada volatilidad, pero con correlaciones distintas, juntándose, pueden dar una cartera con una volatilidad inferior a cada uno de los activos por separado. Ese es el efecto diversificador y ese es el efecto que hace componer una cartera con distintos activos y con distintas correlaciones.